Ella todavía vestía de luto cuando supo que ya no era bienvenida, ni ella ni sus propios hijos. La familia que juró cuidarla tras la muerte de su esposo fue la misma que la llamó estorbo, que dijo que 2 niños solo daban gastos, que la empujó fuera de casa con un bolso en la mano y el corazón hecho pedazos. Sola, sin dinero, sin rumbo, salió a la carretera agarrada fuertemente de la mano de su hijo y de su hija, sin saber dónde dormiría esa noche. Lo que nadie imaginaba es que aquel abandono sería el inicio de una transformación que lo cambiaría todo. Si crees que ninguna madre merece ser humillada, que los hijos nunca son peso y que Dios convierte el dolor en propósito, dale ya tu me gusta y suscríbete al canal. Ella todavía vestía de luto cuando supo que ya no era bienvenida, ni ella ni sus propios hijos. La familia que juró cuidarla tras la muerte de su esposo fue la misma que la llamó estorbo, que dijo que 2 niños solo daban gastos, que la empujó fuera de casa con un bolso en la mano y el corazón hecho pedazos. Sola, sin dinero, sin rumbo, salió a la carretera agarrada fuertemente de la mano de su hijo y de su hija, sin saber dónde dormiría esa noche. Lo que nadie imaginaba es que aquel abandono sería el inicio de una transformación que lo cambiaría todo. Si crees que ninguna madre merece ser humillada, que los hijos nunca son peso y que Dios convierte el dolor en propósito, dale ya tu me gusta y suscríbete al canal. Ya había olvidado el sonido de mi propia voz cuando le importaba a alguien. Hacía casi 25 años que Joaquín se había ido, arrastrado por un tronco que cayó en la selva donde trabajaba. 25 años desde que me quitaron todo: esposo, dignidad, techo. 25 años desde que escuché que mis hijos y yo éramos solo un estorbo y un gasto. Hoy, a mis 54 años, despierto sola en esta casita que construí con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, en el interior de San Luis Potosí. No es mucho. 3 cuartos sencillos, un patio de tierra apisonada, un gallinero atrás y una milpa terca que insiste en brotar aunque la sequía apriete. Pero es mío. Nadie puede quitarme esto. Miguel vive en la capital ahora. Trabaja en un taller mecánico, tiene esposa y 2 hijos que apenas me conocen. Clara se casó con un trailero y vive recorriendo todo México, pasando por casa una vez al año, si acaso. Me llaman en mi cumpleaños, me mandan dinero cuando pueden, pero sus vidas siguieron como debían y yo me quedé aquí. Me levanto antes de que salga el sol, como siempre lo he hecho. Preparo café en el fogón de leña, como siempre lo he hecho. Alimento las gallinas, riego la milpa, barro el patio. El día pasa lento, pesado como el calor que se pega a la piel. Por la tarde me siento en el porche y miro la carretera vacía. Pasan pocos carros, menos gente aún. Ya casi no hablo con nadie. Las vecinas más cercanas viven a 3 kilómetros de aquí. Voy al pueblo una vez a la semana. Compro lo básico, regreso. No tengo amigas, no tengo parientes que me busquen. Aprendí que la soledad no es ausencia de gente, es ausencia de quien se preocupa. Pero hay algo que nunca cambió en mí, incluso después de todo lo que pasé. No puedo pasar de largo por quien está caído. He recogido perros atropellados en la carretera y los he cuidado hasta que volvieron a caminar. He levantado borrachos tirados bajo el sol y les he dado agua hasta que recobraron el sentido. He compartido mi pan con gente que ha tocado a mi puerta pidiendo comida. No sé por qué. Quizás porque todavía recuerdo lo que es no tener nada. Quizás porque en el fondo todavía creo que estamos aquí para esto, para sostener a quien tropieza. Era una mañana como cualquier otra cuando escuché el ruido, un llanto débil, casi un quejido, viniendo del frente de la casa. Dejé la olla en el fogón y fui al porche. El sol ya estaba alto, quemando el camino de tierra roja. El calor temblaba en el aire.
Y allí, sentado a la orilla del camino, recargado en el poste de la cerca, estaba un niño. No podía tener más de 10 años. Estaba sucio, descalzo, con la ropa rota y el rostro marcado de tierra y lágrimas secas. Los ojos hundidos, asustados, buscaban algo o a alguien que ya no estaba allí. Me quedé parada mirándolo por unos segundos, tratando de entender. No había carro cerca, no había adultos, nada, solo él, demasiado pequeño para estar solo en medio de la nada. Bajé los 3 escalones del porche despacio, sin hacer ruido, como quien se acerca a un animal asustado. «Oye, muchacho», lo llamé bajito. «¿Estás perdido?». Levantó los ojos hacia mí. No contestó. Solo me miró con esa expresión de quien ya se rindió de esperar ayuda, y fue ahí, en ese silencio, que lo supe, lo habían abandonado, como a mí y a mis hijos. Un día, el muchacho del camino. Me acerqué despacio, agachándome frente a él para ponerme a la altura de sus ojos. El niño retrocedió un poco, pegando la espalda al poste de madera. Tenía miedo, se notaba. «No te voy a hacer daño», le dije bajo, como se le habla a un animal herido. «Solo quiero saber si estás bien». Siguió callado, pero sus ojos recorrieron mi rostro como quien busca una trampa. Un niño que ha sido herido demasiado pronto pierde la inocencia rápido. Aprende a desconfiar. Aprende que un adulto no siempre es protección. Miré a mi alrededor. El camino estaba vacío en ambos lados. No había casa cerca aparte de la mía. No había carro detenido. No había nadie buscándolo. «¿Dónde está tu mamá?», pregunté, sabiendo que la respuesta dolería antes siquiera de salir. Bajó la cabeza. Se pasó la mano sucia por la cara, limpiando una lágrima que se empeñaba en escurrir. «Se fue», murmuró tan bajo que apenas lo oí. «¿A dónde se fue?». «No sé». Su voz tembló. «El hombre dijo que regresaría. Dijo que esperara aquí. Pero ya pasó mucho tiempo». Sentí que el pecho se me apretaba. Mucho tiempo para un niño puede ser una hora, puede ser un día, puede ser para siempre. «¿Qué hombre?». «El novio de ella». Se sonó la nariz, tratando de contener el llanto. «Vinieron en carro. Se pararon aquí. Ella dijo que iba a comprar comida en el pueblo y regresaba. Pero el carro se fue y no volvió». Cerré los ojos por un segundo. Conocía esa historia. Variaba en los detalles, pero el final siempre era el mismo. Niño abandonado, madre que eligió al hombre en lugar del hijo. Promesa que nunca se cumpliría. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», pensó confundido. «Dormí 2 veces, creo. 2 noches. Este niño llevaba allí, solo, 2 días, con hambre, con sed, esperando a alguien que no regresaría». Me levanté despacio y le tendí la mano. «Ven, vamos a entrar. Necesitas comer algo». Miró mi mano como si fuera una decisión imposible. La confianza, cuando se rompe demasiado pronto, se vuelve un lujo que un niño pobre no puede permitirse. «No te voy a dejar aquí», dije firme. «Puedes entrar. Luego vemos qué hacemos». Dudó un poco más. Entonces, despacio, puso su manita sucia en la mía. Era tan pequeña, tan flaca, que me dieron ganas de llorar. Entramos a la casa. El niño miró todo con esa desconfianza de quien no sabe si puede quedarse. Lo senté en la silla de la cocina y calenté el resto del arroz con frijoles que había sobrado del almuerzo. Le puse un trozo de queso, un plátano, un vaso de leche. Comió despacio al principio, probando. Luego se lo tragó todo, como quien no veía comida de verdad hacía días. No dije nada, solo lo dejé comer en paz. Cuando terminó, se limpió la boca con el dorso de la mano y me miró por primera vez con algo más que miedo. «¿Cómo te llamas?», pregunté sentándome en la silla de al lado. «David». «David», repetí el nombre despacio, grabándolo. «Yo soy Elena. Esta es mi casa. Puedes quedarte hasta que veamos qué hacer, ¿de acuerdo?». Asintió, todavía desconfiado. ¿Su mamá sí va a regresar? Su voz era tan pequeñita que me rompía el corazón. Podría mentir,
Podría decirle que sí, que todo saldría bien, que las mamás siempre vuelven. Pero aprendí, de la peor forma posible, que la mentira piadosa solo aumenta el dolor después. No sé, David, respondí con la verdad que merecía. Pero mientras tengas que esperar, no serás solo, ni con hambre, ni con miedo, ¿entendiste? Me miró profundamente, tratando de decidir si podía creer. Entonces, por primera vez, vi algo cambiar en ese rostrito cansado. Asintió de nuevo, esta vez más despacio, como quien acepta que tal vez todavía hay gente buena en el mundo. Me levanté y busqué una cobija vieja. Necesitas descansar. Luego platicamos más. Se acostó en el sillón de la sala, hecho un ovillo, abrazando la cobija como si fuera lo único seguro que tenía. En 5 minutos estaba dormido. El sueño pesado de quien no había descansado de verdad en días. Me quedé mirándolo allí, demasiado pequeño para tanto dolor, y sentí regresar esa sensación antigua, la misma de cuando me echaron al camino con mis hijos, la misma de cuando descubrí que el mundo podía ser cruel, pero que yo no tenía por qué serlo. David había sido dejado como estorbo, como gasto, como si no valiera nada, pero aquí, en esta casa, descubriría que valía todo, porque sabía exactamente lo que era ser desechada, y juré en ese instante que él nunca más sentiría eso de nuevo. La tormenta. David durmió el resto del día y toda la noche. Despertó a media madrugada, asustado, buscando algo en la oscuridad. Encendí la lámpara de aceite y fui a la sala. Estaba sentado en el sillón, sudando, respirando rápido. Solo fue una pesadilla, le dije bajo, sentándome a su lado. Ya pasó. Me miró todavía confundido entre el sueño y la realidad. Luego se acostó de nuevo, más tranquilo. Me quedé allí hasta que volvió a dormirse. Volví a mi cuarto, pero ya no dormí más. Me quedé pensando qué hacer. Un niño abandonado no es un caso sencillo. Lo sabía. Podía llevarlo al DIF o equivalente local de la ciudad a 40 kilómetros de aquí. Pero ¿y luego qué? Lo meterían en un albergue lleno, donde nadie lo miraría de verdad. Buscarían a la madre, que no quería ser encontrada. Llenarían papeles y pasarían a este niño de un lado a otro hasta que se perdiera en el sistema como tantos otros. O podía quedarme callada, al menos por ahora. Por la mañana, David despertó más descansado. Desayunó conmigo en la cocina. Pan con mantequilla, café con leche, un trozo de guayabada. Comió despacio esta vez, masticando bien. El miedo había disminuido un poco. ¿Usted vive sola?, preguntó de repente. Vivo sola. Hace mucho tiempo. ¿Y sus hijos? Crecieron, se fueron, ya tienen sus vidas. Se quedó callado, pensando. ¿No vienen a visitarla? A veces. No mentí, pero tampoco conté toda la verdad, que a veces significaba casi nunca, que mis hijos tenían sus propias heridas, sus propios miedos, sus propias vidas lejos de aquí. David movió el pan, rompiendo pedacitos. Mi mamá dijo que regresaría, pero creo que mintió. ¿Por qué crees eso? Porque ya lo había dicho antes. Su voz se hizo aún más pequeña. Cuando me dejó con mi abuela, dijo que era solo por unos días. Pasó un año. Sentí que la rabia subía. No por él, por ella, por cualquier adulto que usa a los niños como moneda de cambio, como estorbo, como algo que se deja cuando se cansa. ¿Y su abuela? ¿Dónde está? Murió. Tragó saliva. Entonces mi mamá tuvo que ir a buscarme de vuelta. Pero no quería. Se notaba. Me quedé callada. ¿Qué le dices a un niño que sabe, en el fondo, que no es querido? ¿Qué palabra arregla eso? Pasamos el día juntos. Le mostré la milpa, el gallinero. Le enseñé a cosechar tomate sin dañar la planta. Era listo, aprendía rápido. Reía poco, pero cuando lo hacía, todo su rostro cambiaba. Parecía un niño de verdad. Por la tarde,
El cielo comenzó a oscurecer demasiado rápido. Viento fuerte sacudió los árboles. Olor a lluvia pesada en el aire. «Va a haber temporal», murmuré, mirando el horizonte. Y lo hubo. La tormenta llegó de repente, como suele pasar aquí en el interior. Relámpagos rasgando el cielo, truenos que hacían temblar la casa, lluvia golpeando el techo como tambor enloquecido. El viento arrancó tejas. El agua comenzó a gotear dentro de la casa. Corrí buscando cubetas, ollas, todo lo que pudiera recoger el goteo. David me ayudó, asustado por el ruido, pero tratando de ser útil. Entonces se fue la luz. Nos quedamos en oscuridad total. Encendí la lámpara de aceite. El viento aullaba afuera como un animal herido. La lluvia caía tan fuerte que parecía que el mundo se iba a caer. «Elena», David me tomó la mano, temblando. «Tranquilo, es solo lluvia. Ya pasa». Pero no pasó. La tormenta duró toda la noche. Cuando amaneció, salí a ver los estragos. El camino se había convertido en lodo. Árboles caídos bloqueaban el paso por ambos lados. El celular no agarraba señal. Nunca agarraba bien aquí, pero después de la lluvia se hizo imposible. Estábamos completamente aislados. Miré al niño, parado en la puerta, viendo la destrucción con ojos muy abiertos. Y pensé, si alguien necesitara ayuda ahora, nadie llegaría aquí. Si pasara algo, estaríamos solos. Completamente solos. Volví a entrar tratando de no mostrar preocupación. Hice comida, arreglé la casa, fingí que todo estaba bien. Pero, en el fondo, sentí ese apretón conocido. La soledad que yo elegí durante todos estos años, de repente, se había convertido en prisión. Y ahora había un niño dependiendo de mí. David se sentó en el sillón, demasiado callado. Me di cuenta de que estaba mirando el camino por la ventana, esperando. Siempre esperando. «Ella no viene, David», dije suave, sentándome a su lado. «Aunque quisiera, no podría. El camino está cerrado». Siguió mirando, terco. «Pero ¿y si ella viene? ¿Y si regresó y no me encuentra?» «Entonces ella espera, igual que tú esperaste por ella». Volteó la cara hacia mí y sus ojos estaban llenos de agua. «¿Y si nunca regresa?» Respiré profundo. La verdad dolía, pero la mentira dolía más. Entonces descubrimos qué hacer. Juntos. Lloró esa tarde. Lloró todo lo que había guardado. Lloró a la madre que se fue, a la abuela que murió, a la vida que nunca fue fácil. Y lo abracé, dejándolo mojar mi blusa vieja con las lágrimas de un niño abandonado. Porque yo sabía lo que era eso. Yo sabía el sabor de ser dejado atrás. Y sabía también que a veces lo único que nos salva es alguien que decide quedarse. El miedo a la fiebre. Al tercer día después de la tormenta, el camino seguía intransitable. El lodo se había tragado el camino y los troncos caídos formaban barreras que ni un tractor cruzaba fácil. Intenté el celular de nuevo. Nada. El radio viejo solo agarraba estática. Estábamos realmente aislados. David se había despertado más callado de lo normal. Se quejó de que le dolía la cabeza. Dijo que tenía frío, a pesar del calor sofocante que había regresado después de la lluvia. Puse la mano en su frente. Estaba caliente, demasiado caliente. «¿Tienes fiebre?», le dije, tratando de no dejar que el miedo se me saliera de la voz. «Es solo una gripa», murmuró encogido en el sillón. «Ya se me pasará». Pero yo sabía que la fiebre en un niño desnutrido, que pasó días a la intemperie, que estaba frágil, no era solo una gripa. Podía ser cualquier cosa. Y yo estaba a kilómetros de cualquier ayuda. Fui a buscar un trapo húmedo, se lo puse en la frente, le di té de hoja de guayaba que siempre funcionaba para bajar la fiebre. Le di tantita sopa aguada, que hasta lo forcé a tomar caldo. Él obedeció, pero vi en sus ojos que estaba asustado. «Me voy a poner bien, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «Sí»,
respondí firme, ocultando el temblor en mis manos. Pero necesitas descansar y tomar el té, y comer, aunque no tengas ganas. Se durmió. Despertó sudando. Durmió de nuevo. La fiebre subía y bajaba, terca. Por la noche empeoró. Davi comenzó a delirar, llamando a su mamá, diciendo cosas sin sentido, tiritando bajo 3 cobertores. Me senté a su lado toda la noche. Cambiaba el paño en su frente cada 10 minutos. Le pasaba la mano por el pelo. Le murmuraba que todo iba a estar bien. Pero, por dentro, el pánico crecía. ¿Y si empeoraba? ¿Y si era algo grave? No tenía medicina fuerte. No tenía doctor. No tenía coche para salir de aquí. No tenía nada más que mis manos viejas y la terca esperanza de que Dios no dejaría morir a ese niño en medio de la nada. Recordé a mis hijos pequeños, las noches en que Miguel tuvo pulmonía y yo me quedaba despierta rezando, vigilando cada respiración. Las veces que Clara tuvo una fiebre tan alta que le dio un ataque epiléptico en mis brazos y corrí descalza hasta el centro de salud. Yo era joven entonces. Tenía fuerzas. Tenía miedo, pero tenía cuerpo para aguantar. Ahora, con 54 años, sola, aislada, sentí el peso de la responsabilidad aplastándome el pecho. Si perdía a este niño, si moría aquí, en mi casa, porque yo no pude salvarlo. No, no podía pensar así. Mojé el paño de nuevo, le forcé más té por el gaznate, rezo todas las oraciones que sabía y algunas que inventé en el momento. «Aguanta fuerte, Davi», susurré en su oído. «No estás solo. Estoy aquí. No me voy a mover». De madrugada, la fiebre comenzó a ceder. Lento, pero comenzó. Davi dejó de delirar. La respiración se calmó. El cuerpo se relajó. Apoyé la cabeza en la pared y lloré de alivio. Lloré también por el miedo atrasado. Lloré porque por primera vez en 25 años había sentido terror de perder a alguien, porque me había importado de verdad, porque ese niño, en solo 3 días, había resquebrajado la dura cáscara que construí alrededor de mi corazón. Cuando salió el sol, Davi abrió los ojos. Aún estaba débil, pero la fiebre se había ido. «Elena», su voz salió ronca, cansada. «¿Te quedaste aquí toda la noche?» Me quedé. Me miró con esa expresión de quien aún no cree que alguien pueda preocuparse de verdad. «¿Por qué?» La pregunta me tomó desprevenida. «¿Por qué?» Porque sabía lo que era ser abandonada. Porque sabía lo que era que a nadie le importara si vivías o morías. Porque, en el fondo, estaba cansada de vivir solo para mí, de pasar los días esperando la muerte sin haber dejado nada bueno en este mundo. Pero no dije nada de eso. «Porque estás aquí», respondí simplemente. «Y mientras estés aquí, yo cuido. Así es como funciona». Cerró los ojos de nuevo, pero me agarró la mano. Y no la soltó. Pasé el día cuidándolo. Sopa, té, descanso. Por la tarde ya podía sentarse. Por la noche ya comía bien. Al día siguiente la fiebre no regresó. Y la carretera, por fin, comenzó a secarse. Miré por la ventana y vi que pronto sería posible salir de aquí. Pronto alguien pasaría. Pronto podría pedir ayuda, avisar a las autoridades, hacer lo correcto, entregar a Davi. La idea me oprimió el pecho de una forma que no esperaba, porque en pocos días ese niño se había vuelto parte de mi rutina. Despertar y preparar café para 2. Cocinar y tener a alguien sentado a la mesa conmigo. Enseñar, conversar, escuchar risas en la casa vacía. Había olvidado lo bueno que era no estar sola, y ahora tendría que devolverlo al mundo que lo había tirado. Davi vino a la cocina, aún medio flojo pero sonriendo por primera vez de verdad. «¿Te ayudo a hacer el almuerzo?» Lo miré. Pequeño, delgado, sobreviviente. Y supe que, cuando llegara el momento de elegir, mi corazón ya había decidido. Pero la vida rara vez deja que uno elija en paz.
porque al día siguiente, cuando la carretera finalmente se secó, alguien apareció. La elección imposible. Era media tarde cuando oí el ruido del motor. Un coche viejo, rugiendo fuerte, deteniéndose frente a la casa. Davi estaba en el patio, ayudando a recoger las tejas que el viento había arrancado. Cuando oyó el ruido, se detuvo en seco. Todo su cuerpo se tensó. Sus ojos se abrieron como platos. «Elena», llamó bajito, asustado. Salí al porche y vi. Era un Gol blanco, sucio de lodo, abollado en el costado. La puerta del conductor se abrió y bajó un hombre de unos 40 años, flaco, camiseta sin mangas, mirada torcida. Detrás de él salió una mujer. Davi dio un paso atrás. «Es ella», susurró. Su madre. Era joven. No debía pasar de 35 años, pero el rostro parecía haber vivido 60. Cabello decolorado, recogido en una cola de caballo floja, ropa arrugada, ojeras profundas. Miró la casa, al niño, a mí. No había culpa en su mirada, solo cansancio. «¡Davi!», llamó como si nada hubiera pasado. «Ven acá, muchacho, vinimos por ti». Davi no se movió. El hombre dio 2 pasos hacia él. «¿No oíste a tu madre? Ven ya». «Tranquilos», dije fuerte, bajando del porche y poniéndome entre ellos y el niño. «¿Quiénes son ustedes?». La mujer me miró con impaciencia. «Soy su madre. Vine a buscar a mi hijo». «¿Después de cuánto tiempo?». Mi voz salió más dura de lo que pretendía. «¿5 días? ¿6?». Ella movió el peso de una pierna, incómoda. «Tuvimos un problema. El coche se descompuso. Nos quedamos atorados en el pueblo. Cuando pudimos volver, la carretera estaba cerrada por la lluvia. ¿Y no pensaste en avisar a nadie? Dejaste a un niño tirado al borde del camino, solo, sin comida, sin agua, esperando». «Yo sabía que alguien lo encontraría», me interrumpió ella molesta. «Y lo encontraron. Tú lo encontraste. Está vivo. Está bien, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema?». Respiré hondo para no explotar. «El problema es que este niño casi se muere de fiebre aquí. Pasó 3 días pensando que lo habías abandonado». «Pero no lo abandoné», replicó ella cruzándose de brazos. «Estoy aquí ahora, ¿no? Vine a buscarlo». El hombre a su lado resopló. «No sigas con ese rollo. Agarra al chamaco y vámonos. Ya perdimos demasiado tiempo». Miré a Davi. Estaba pálido, mirando a su madre con esa expresión de quien quiere creer, pero no puede. «Davi», llamó la mujer de nuevo, abriendo los brazos de forma forzada. «Ven, hijo, vámonos a casa». «¿A cuál casa?», pregunté antes de que él respondiera. «¿Ustedes tienen casa?». Ella dudó. El hombre respondió por ella. «Eso no es asunto tuyo». «Sí lo es», respondí firme, mirándolo a los ojos. «Desde que este niño está bajo mi cuidado, es asunto mío. Estaba abandonado, enfermo, solo. Yo lo cuidé, le di de comer, le curé la fiebre. No voy a entregarlo de vuelta así, sin saber a dónde se lo van a llevar». El hombre dio un paso al frente, amenazante. «Escucha bien, vieja. Cuidado con lo que vas a decir». Lo corté secamente sin retroceder. «Soy vieja, es cierto, pero todavía sé llamar a la policía y estoy segura de que les encantará saber que abandonaron a un niño». La mujer le sujetó el brazo. «Tranquilo, Ronaldo». Respiró hondo y me encaró. «Mira, sé que me equivoqué. Sé que no debí dejarlo aquí, pero no tenía opción, ¿entiendes? Estábamos sin dinero, sin dónde quedarnos, y él…». Miró a su hijo con una mezcla de pena e irritación. «Él estorba en el camino». «Estorba en el camino», repetí despacio, sintiendo que la rabia hervía. «Tu hijo estorba en el camino. No es eso lo que quise decir. Es exactamente eso lo que quisiste decir». La miré sin piedad. «Tú no quieres a este niño. Nunca lo quisiste. Y ahora vienes a buscarlo solo porque alguien te reclamó o porque pensaste que llamaría a la policía». Ella bajó la mirada. No lo negó. Ronaldo resopló de nuevo. «Mira,
no tenemos tiempo para esta plática. O entregas al chamaco, o... ¿Yo qué? Lo enfrenté. Silencio pesado. David, detrás de mí, empezó a llorar bajito. «No quiero ir», susurró. La madre cerró los ojos, como si escuchar eso le doliera. Tal vez le dolía de verdad. Tal vez en el fondo aún tenía un pedazo de corazón que se importaba, pero no era suficiente, nunca era suficiente. «David, hijo, no hagas esto», intentó con la voz quebrándose. «No quiero», repitió más fuerte, agarrándose al borde de mi blusa. «Quiero quedarme aquí, con Elena». Mi corazón se apretó, porque yo quería que él se quedara también, pero no funcionaba así. Yo no tenía ningún derecho legal sobre él. La madre estaba viva, presente. Aunque fuera una pésima madre, seguía siendo la madre. ¿Y yo? Yo era solo una mujer vieja que lo había acogido por unos días. La ley no estaba de mi lado, pero algo más grande que la ley sí lo estaba. Miré a la mujer frente a mí. ¿De verdad lo quieres? ¿O solo viniste a buscarlo porque creíste que debías? Ella se quedó callada. «Responde», insistí. «Mira a tu hijo y dime, ¿lo quieres? ¿Vas a cuidarlo? ¿Darle comida, ropa, escuela, atención? ¿O lo vas a volver a tirar al primer problema?» Lágrimas comenzaron a escurrir por su rostro, no de arrepentimiento, de cansancio, de derrota. «No sé cuidar», susurró. «Nunca supe. Mi vida ya es demasiado difícil». «Entonces déjalo aquí». Todos me miraron sorprendidos. «Déjalo quedarse conmigo», dije con la voz firme. «Yo lo cuido, yo lo crío. Tú te vas y vives tu vida. Él se queda y vive la suya». Ronaldo se rió, sarcástico. «¿Y tú crees que es así de fácil, solo porque tú quieres?» «No», respondí. «Pero puede ser. Si ella firma un papel dándome la custodia, si elige el bien de su hijo en lugar de su orgullo». La mujer miró al suelo, a su hijo, a mí, al hombre a su lado, y en ese momento vi la decisión formarse en sus ojos, porque a veces amar de verdad es saber el momento de soltar. El recomezo silencioso. El silencio duró una eternidad. La madre de David miró a su hijo por última vez. Estaba agarrado a mi blusa, temblando, con el rostro escondido, como quien ya sabe que va a ser herido de nuevo. Abrió la boca para hablar. La cerró. Respiró hondo. «Está bien», dijo al fin, la voz quebrada. «Se queda». Ronaldo se giró hacia ella, incrédulo. «¿Estás loca? No puedes simplemente...» «Puedo», lo cortó ella más firme ahora. «Él es mi hijo, y estoy eligiendo lo mejor para él. Por primera vez en mi vida, estoy eligiendo bien». Lágrimas corrían por su rostro, pero no eran de dolor, eran de alivio, como si un peso gigante le hubiera sido quitado de los hombros. «Firmaré lo que sea necesario», continuó mirándome. «Pero cuídalo, de verdad. Él merece algo mejor de lo que yo pude darle». Asentí despacio. «Yo lo cuido, puedes estar segura». Se acercó a David, se puso en cuclillas frente a él. El niño levantó los ojos, asustado, esperando más rechazo. Pero ella solo le pasó la mano por la cara, le quitó una lágrima y sonrió triste. «Perdóname, hijo», susurró. «Yo no soy buena en esto de ser madre. Nunca lo fui. Pero tú mereces a alguien que lo sea. Y ella lo es». David no respondió. Solo la miró con esa expresión de quien no sabe si odiar o si aún ama. Ella se levantó, se secó la cara y entró al coche. Ronaldo refunfuñó algo, dio reversa y aceleró, levantando polvo rojo. El coche desapareció en la curva del camino y no regresó. Me quedé parada con David a mi lado, los dos mirando el camino vacío. Él lloró. Lloró por la madre que nunca fue madre de verdad. Lloró por el abandono que ahora era oficial. Lloró porque, aunque doliera, aún había esperado que ella cambiara de opinión. Yo no dije nada, solo puse mi mano en su hombro y dejé que llorara todo. Cuando terminó, me miró con los ojos rojos y preguntó bajito, «¿Y ahora qué?»
Ahora arreglamos los papeles, respondí. Iré al pueblo, hablaré con el consejo tutelar, lo explico todo. Habrá burocracia, habrá gente preguntando un montón de cosas. Pero al final, si Dios quiere, te quedas aquí de verdad. ¿Y si no nos dejan? Entonces pelearé, dije con una media sonrisa. Ya he peleado con cosas peores en la vida, no me van a asustar ahora. Respiró hondo. Se secó la cara con la manga de la camisa y asintió. Tardó 3 meses en resolverse todo. Hubo entrevistas, visitas de asistentes sociales, papeles interminables. Pero su madre cumplió su palabra, firmó todos los documentos, renunció a la custodia sin luchar, y el juez, viendo que el niño estaba bien cuidado, sano y que quería quedarse, me concedió la custodia definitiva. Davi se convirtió oficialmente en mi hijo, no a los ojos de la genética, sino a los ojos de la vida. Hoy, 6 meses después de aquel día en el camino, me despierto y oigo ruido en la cocina. Davi ya se levantó, hizo café, separó las gallinas para mí. Va a la escuela por la mañana, vuelve por la tarde, me ayuda en la huerta, hace la tarea en la mesa de la cocina mientras preparo la cena. Por la noche, nos sentamos en el porche y miramos las estrellas. Él me cuenta del día, de los amigos que hizo, de la maestra que es buena, del sueño de ser veterinario cuando crezca. Yo escucho, respondo, doy consejos cuando me pide, y, a veces, en medio de la conversación, me toma la mano y la aprieta. Porque sí. Miguel vino de visita el mes pasado. Trajo a la familia. Se sorprendió de ver la casa llena de nuevo, de oír risas, de verme cocinar para alguien con gusto de verdad. Él y Davi conversaron. Al final de la visita, antes de irse, Miguel me abrazó fuerte y susurró: «Usted está diferente, mamá. Está feliz». Y me di cuenta de que era verdad. 25 años pasé sola, guardada dentro de mí misma, protegida por muros de silencio. Creí que la soledad era fuerza, que no necesitar a nadie era victoria, pero estaba equivocada. La vida no está hecha para vivirse sola, está hecha para compartirse, aunque duela, aunque asuste, aunque una crea que ya no aguanta más. Hoy miro a Davi jugando en el patio con el perro mestizo que trajo de la calle la semana pasada, y sé que aquel día, el día en que oí el llanto de un niño abandonado en mi puerta, fue el día en que mi vida comenzó de nuevo de verdad, porque no solo lo salvé a él me salvó a mí también, y aprendí, por fin, que el amor no necesita sangre para ser real. Solo necesita elección de quedarse, de cuidar, de abrir el corazón aunque ya haya sido roto tantas veces, elección de creer que aún vale la pena. Y vale, siempre valió. Por más solitaria que parezca la carretera, por más pesado que sea el pasado, aún existe un nuevo comienzo posible. A veces llega pequeño, asustado, necesitándonos tanto como nosotros lo necesitamos a él. Y cuando abrimos la puerta, aunque con miedo, aunque con duda, descubrimos que nunca estuvimos tan solos como pensábamos. Porque la vida tiene una forma extraña de curar a quien cura y de salvar a quien salva. El primer año con Davi fue como reaprender a caminar después de pasar décadas parada en el mismo lugar. Había olvidado el ruido que hace un niño, la cantidad de preguntas que caben en una cabecita curiosa, la forma en que ponen a prueba los límites, buscan cariño disfrazado de rabieta, piden abrazo aunque finjan que ya son demasiado grandes para eso. Davi tardó 3 meses en llamarme Mamá Elena. 2 más para que se le quitara el Elena y se quedara solo con mamá. Cuando sucedió, fue natural. Él pidió un vaso de agua en medio de la noche, todavía aturdido por el sueño, y murmuró: «Mamá, tengo sed». Al día siguiente, ni siquiera recordaba haberlo dicho, pero yo sí lo recordaba. Guardé esa palabra como quien guarda una joya rara.
La escuela fue difícil al principio. David había aprendido a leer y escribir con su abuela, pero los estudios se habían quedado rezagados desde que ella murió. Tuve que sentarme con él todas las tardes, ayudarle con la tarea, inventar maneras de convertir las cuentas de matemáticas en un juego. Era listo, pero tenía miedo de equivocarse. Cada vez que no sabía una respuesta, entraba en pánico, como si el error fuera sinónimo de castigo. Le tomó tiempo entender que podía intentar, fallar, intentar de nuevo, que nadie le iba a gritar, pegar o correr por una mala calificación. La primera vez que sacó un 8 en el examen de español, llegó a casa radiante. «¡Mamá, mira!», mostró el papel arrugado de tanto apretarlo en la mano. «¡Pasé!». Colgué el examen en el refrigerador con un imán. Él se puso rojo, apenado, pero vi el orgullo brillando en sus ojos. A fines de año, cuando recibí su boleta, todas las materias por encima del promedio, lloré escondida en mi cuarto. No de tristeza, de realización. Porque ese niño que llegó aquí roto, asustado, pensando que no valía nada, se estaba demostrando a sí mismo que valía todo. La casa también cambió. Remodelé el cuartito de atrás, que antes era solo un depósito de cachivaches viejos, y lo convertí en un cuarto de verdad para él. Pinté la pared de azul cielo porque él lo pidió. Compré una cama individual, un closet pequeño, un escritorio de madera que encontré en una tienda de segunda mano en el pueblo. No era lujo, pero era suyo. El primer espacio en la vida que le pertenecía solo a él. David pasó la primera noche en el cuarto nuevo, sentado en la cama, solo mirando a su alrededor, como si no lo creyera. «¿Puedo colgar dibujos en la pared?», preguntó tímido. «Puedes colgar lo que quieras, es tu cuarto». Pegó dibujos que hizo en la escuela, un calendario viejo que encontró en la basura, una foto mía y de él que nos tomamos en su cumpleaños. Quedó chueco, desordenado, con cinta adhesiva por todos lados, pero era perfecto. Por las noches, antes de dormir, venía a la sala a darme las buenas noches. Nunca dejaba de hacerlo, como si necesitara la confirmación de que yo seguía ahí, de que no iba a amanecer solo de nuevo. Yo siempre le respondía lo mismo. «Buenas noches, hijo. Estaré aquí en la mañana». Y todas las mañanas, ahí estaba yo. La visita de Clara apareció sin avisar una tarde de sábado, 7 meses después de que David llegara. Se bajó de una camioneta vieja conducida por su marido, Toniño, con una bolsa de panecillos recién hechos y cara de quien no sabía qué esperar. David estaba en el patio, lavando al perro que había adoptado, un mestizo negro y blanco al que llamó Trueno, porque apareció en nuestra puerta durante una tormenta. Al ver gente extraña, se puso alerta, pero no corrió a encerrarse como hacía antes. Clara me miró a mí, luego a él, confundida. «¿Mamá? ¿Quién es este niño?», preguntó. «Mi hijo», respondí simple. Ella parpadeó, sin entender. «¿Cómo que tu hijo?». Nos sentamos en el porche. Le conté todo. El encuentro con David en la carretera, la tormenta, la fiebre, la mamá que regresó y renunció a la custodia. Clara me escuchó en silencio, con esa expresión que no podía descifrar. Cuando terminé se quedó callada un largo rato. «Usted adoptó a un niño», dijo despacio, como probando las palabras. «A los 54 años. Sola. Adopté». «¿Por qué?». La pregunta me agarró desprevenida. «¿Por qué?». Porque él lo necesitaba. Porque yo lo necesitaba. Porque toda mi vida había cargado con el dolor de haber sido desechada, y no iba a dejar que otro niño sintiera eso si podía evitarlo. Pero no dije nada de eso. Porque funcionó. Respondí solo. Clara miró al patio, donde David secaba a Trueno con una toalla vieja, conversando con el perro como si entendiera cada palabra. «Parece feliz», murmuró. «Sí, parece», respiró hondo. «Usted también se ve diferente». «¿Diferente cómo?». «No sé, más ligera, como si hubiera vuelto a vivir de verdad». No respondí.
porque tenía razón. Toniño, que había estado callado todo el tiempo, carraspeó. «Doña Elena, trajimos unos panecillos recién hechos. ¿Quiere que los caliente?» «Claro. La cocina es por ahí». Entró. Clara se quedó conmigo en el porche. Nos quedamos en silencio, viendo el movimiento quieto de la tarde. Hasta que ella habló bajito. «Lamento mucho, mamá». La miré, sorprendida. «¿Lamentas qué?» «Haber estado lejos, por no visitar más, por no haber sido una mejor hija». Se me apretó el pecho. «Clara». «No, déjeme hablar», me interrumpió con los ojos llorosos. «Me fui de aquí tan pronto como pude. Huí de todo lo que esta casa me recordaba. La pobreza, el sufrimiento, la forma en que fuimos humilladas cuando mi papá murió. Yo solo quería olvidar y terminé olvidándome de usted también». Le tomé la mano. «No te olvidaste. Solo necesitabas vivir tu vida, y está bien». «Pero no lo está», insistió llorando ya. «Porque mientras yo huía, usted se quedó aquí, sola, atormentándose. Y nunca me detuve a pensar en lo que usted sentía. Nunca pregunté si estaba bien, si necesitaba algo, si era feliz. Clara, escucha. Y entonces llego aquí y la veo con este niño», continuó secándose las lágrimas, «y me doy cuenta de que usted encontró una razón, alguien que importa de verdad. Y siento vergüenza, mamá, vergüenza de no haber sido yo». Abracé a mi hija. La abracé fuerte, apretado, como no lo hacía desde que era pequeña. «No tienes que sentir vergüenza», susurré en su oído. «Hiciste lo que tenías que hacer, y yo no te culpo. Nunca te he culpado». Sollozó en mi hombro. «Quiero estar más presente. Quiero conocer a mi hermano. Quiero que mis hijos conozcan de verdad a la abuela». «Entonces quédate a cenar», le dije sonriendo entre lágrimas. «Y vuelve siempre que puedas. La puerta siempre está abierta». Esa noche cenamos todos juntos. Clara, Toniño, yo y David. Fue extraño al principio. David era tímido con la gente nueva. Clara no sabía bien cómo hablarle. Pero poco a poco el hielo se fue derritiendo. Toniño contó historias graciosas de sus viajes. Clara preguntó por la escuela. David, despacio, empezó a hablar de Trueno, de la huerta, del proyecto de ciencias que estaba haciendo. Al final de la noche, cuando se iban, Clara me abrazó de nuevo. «Gracias, mamá». «¿Por qué?» «Por recordarme que la familia no es solo sangre, es elección». Vi el coche desaparecer en la carretera. David estaba a mi lado, abrazando a Trueno. «Es simpática», comentó. «Su hija». «Sí, lo es». «¿Eso quiere decir que tengo una hermana ahora?» Lo miré, emocionada. «¿Quiere decir eso?» Él sonrió. «Genial». El regreso de Miguel apareció 3 meses después de Clara, pero a diferencia de ella, avisó. Llamó la víspera diciendo que necesitaba hablar conmigo, que era importante. Venía solo, sin su esposa y sus hijos. Me preocupé toda la noche. Llegó un sábado por la mañana conduciendo su coche viejo, con cara de cansado. Abrazó a David medio apenado. Ya se habían conocido en la visita anterior, pero Miguel todavía estaba procesando tener un hermano menor. Nos sentamos en la cocina. Hice café. Esperé. «Mamá, necesito pedirle disculpas», comenzó directo. No era lo que esperaba escuchar. «¿Disculpas por qué?» Él movió la taza evitando mi mirada. «Por haberme ausentado, por haberlo dejado sola todos estos años, por no haber llamado más, visitado más, ni importarme más». «Miguel». «No, déjeme terminar», pidió. «Cuando Clara me contó que usted había adoptado a un niño, yo me sentí bravo. No sé por qué. Quizás celos. Quizás porque me sentí reemplazado. Pero entonces ella dijo algo que me impactó. Mamá encontró a alguien que la necesitaba tanto como ella necesitaba a alguien. Me miró con los ojos rojos y me di cuenta de que yo debería haber sido ese alguien. Yo debería haber venido más.
Debería haber percibido que usted estaba sola, sufriendo, encerrándose, pero yo estaba demasiado ocupado con mi vida, con mis problemas, conmigo mismo. Le sostuve la mano sobre la mesa. Usted no me debe nada, Miguel. Sí debo, insistió. Usted nos crió sola, luchó, sufrió, y cuando crecimos nos fuimos y la dejamos atrás. Tenían que irse, dije firme. Yo los crié para eso, para que vivieran, no para que se quedaran atrapados aquí conmigo. Pero podíamos haber regresado más, argumentó. Podíamos haber llamado más, podíamos haber preguntado si estaba bien. Y no lo hicimos. Respiré hondo. Miguel, escuche, yo no estoy resentida con usted. Nunca lo he estado. Yo tomé mis decisiones. Elegí estar sola. Elegí no exigir su presencia, porque sabía que ustedes tenían sus vidas y estaba bien así. Pero no estaba bien para usted, replicó bajito. Se estaba muriendo lentamente aquí dentro, no pude negarlo, porque era verdad. Quizás, admití, pero ya no. David cambió eso. Miguel miró por la ventana donde David jugaba con Trueno en el patio. Parece un buen muchacho. Sí, es un muchacho increíble. ¿Usted lo ama? La pregunta me tomó por sorpresa, pero la respuesta salió fácil. Lo amo. De la misma forma que amo a usted y a Clara. Miguel tragó saliva. Aunque él no sea sangre, completé. Miguel, hijo, aprendí algo en todos estos meses con David. El amor no nace de la sangre, nace de la convivencia, del cuidado, de la elección de quedarse, incluso cuando es difícil. Yo lo elegí a él, y él me eligió a mí. Y eso es tan real como cualquier lazo de sangre. Se quedó callado, procesando. Quiero ser un mejor hermano para él, dijo por fin, y un mejor hijo para usted. Entonces empieza viniendo más veces, respondí con una sonrisa. Trae a la familia, quédate a comer, deja que los muchachos jueguen con David, construye recuerdos buenos aquí, asintió emocionado. Lo haré, lo prometo, y cumplió. Miguel pasó a venir una vez al mes. Traía a su esposa, sus 2 hijos pequeños. Los niños adoraban a David, corrían con él por el patio, jugaban con Trueno, ayudaban en la huerta. La casa se llenaba de ruido, de risa, de vida. Y me di cuenta de algo que nunca había notado antes. No necesitaba elegir entre David y mis hijos de sangre. Podía tenerlos a todos, porque la familia no es un pastel que hay que dividir. Es una mesa que se hace más grande conforme llega más gente. La primera vez que David nombró al pasado fue una noche de diciembre, casi 1 año y medio después de que David llegara. Estábamos en el porche, mirando el cielo estrellado. Él había crecido. Ya no era ese niño pequeño y asustado. Estaba más alto, más fuerte, más seguro de sí mismo, pero de vez en cuando el pasado todavía tocaba a la puerta. «Mamá», comenzó vacilante, «¿crees que mi mamá piense en mí a veces?» Mi corazón se apretó. Sabía que una hora u otra esa conversación llegaría, me había preparado, pero nunca es fácil. «Creo que sí», respondí honesta. «No sé si piensa todos los días o si se arrepiente de haberte dejado, pero creo que de vez en cuando se acuerda de ti». Se quedó callado, mirando las estrellas. «Yo también pienso en ella», confesó bajito. «No siempre, pero a veces. Y me siento confundido». «¿Confundido cómo?» «Porque no sé si todavía la quiero, o si la odio, o si solo siento nada». Respiré hondo. «David, mírame», volteó el rostro. «Es normal sentir todo eso», dije despacio. «Ella es tu madre. Aunque te haya dejado, todavía lo es. Y el corazón no apaga esos sentimientos de un momento a otro. A veces uno ama y odia al mismo tiempo. A veces solo estamos confundidos. ¿Y cómo lidio con eso?» «Dejándolo existir», respondí. «No tienes que perdonarla, no tienes que quererla, no tienes que sentir nada específico. Solo tienes que aceptar que esos sentimientos existen y que está bien». Pensó por un rato. «¿Y si un día regresa?»,
preguntó la voz temblorosa. ¿Y si quiere traerme de vuelta? Le tomé la mano, firme. No va a pasar, David. Ella firmó los papeles, renunció a la custodia. Legalmente tú eres mi hijo ahora. Nadie te puede sacar de aquí. Pero ¿y si lo intenta? Entonces peleo, dije con convicción. Peleo con ella, con la justicia, con quien sea. Porque ya no eres de ella, eres mío. Y yo no dejo que nadie te lleve. Me abrazó, fuerte, apretado. Gracias, susurró, por haberme elegido. Gracias a ti, susurré de vuelta, por haberme dejado elegirte. Nos quedamos así por un rato, dos sobrevivientes sosteniéndose, dos corazones rotos aprendiendo a latir juntos. Esa noche, antes de dormir, David entró a mi cuarto, cosa que nunca hacía. Mamá, ¿puedo dormir aquí hoy? Lo miré, sorprendida. Claro. ¿Qué pasó? Solo... No quiero estar solo. Abrí el cobertor. Se acostó a mi lado, pequeño de nuevo, frágil. Y entendí. A veces, por más que uno crezca, por más que uno sane, todavía necesitamos volver a ser niños por una noche. Todavía necesitamos regazo, protección. Alguien que diga, estoy aquí, ¿estás seguro? David durmió pegado a mí, y yo me quedé despierta toda la noche, solo mirándolo, pensando en lo extraña que era la vida. Como yo, que pasé 25 años sola, ahora tenía miedo de dormir y despertar sin él. Como ese niño que llegó roto me había arreglado a mí también. El cumpleaños de 2 años. 2 años después de aquel día en la carretera, decidí hacer una fiesta. No era el cumpleaños de David, ese ya había pasado. Lo celebramos con un pastel sencillo y los primos que Miguel trajo. Era el aniversario de 2 años que él estaba conmigo, 2 años de familia. De comienzo de nuevo, de vida nueva. Llamé a Clara, a Miguel, a sus familias. Llamé a la maestra de David, que se había vuelto casi una amiga. Llamé a doña Irene, la vecina que vivía a 3 kilómetros y que se había convertido en compañía en las tardes de domingo. Hice un almuerzo grande, arroz, frijoles, pollo asado, salsa de harina, vinagreta, ensalada. Hice flan de queso, pastel de camote, cocadas. La mesa quedó abundante. La casa quedó llena. David ayudó a arreglar todo. Se había vuelto mi mano derecha. Sabía cocinar arroz, hacer café, cuidar las gallinas, regar la huerta. Tenía buen tino para las cosas. Y, lo más importante, tenía orgullo de ayudar. Cuando todos llegaron, nos sentamos a la mesa. Clara trajo refresco. Miguel trajo cerveza. Los niños corrieron por el patio, gritando, riendo, siendo niños como deben ser. A mitad del almuerzo, Miguel golpeó la mesa pidiendo atención. Quería hacer un brindis, dijo levantando la botella de cerveza. Por mi madre y por mi hermano. Todos lo miraron. David ha entrado a nuestra familia hace 2 años, continuó. Y, sinceramente, ha sido lo mejor que pudo habernos pasado. Porque no solo ganó una madre, le devolvió la madre a nosotros. La madre que habíamos olvidado, la madre que ahora sonríe de verdad. Clara limpió una lágrima, asintiendo. Entonces brindo. Miguel alzó la botella. Por la mejor madre, corajosa que eu coñezo, e pelo irmão que eu non sabía que precisaba. Todos brindaron. David se puso rojo, apenado, pero sonrió. Esa sonrisa amplia, genuina, que yo había aprendido a amar. Después de la comida, mientras los niños jugaban y los adultos conversaban en la terraza, David me jaló hacia adentro de la casa. «Mamá, hice algo», dijo con misterio. «¿Qué cosa?» Él corrió al cuarto y volvió con un papel doblado. Me lo entregó nervioso. Abrí despacio. Era un dibujo sencillo hecho con crayones, pero cuidadoso. Mostraba una casa, mi casa, y enfrente 2 personas. Una mujer mayor, pelo recogido, sonriendo, y un niño a su lado, tomándole la mano. Abajo, escrito con letra cuidada, «Mi familia». Lo miré, emocionada. «¿Te gustó?», preguntó ansioso. «Me encantó», respondí, con la voz quebrada.
Lo voy a enmarcar y lo voy a colgar en la sala. ¿De verdad? De verdad. Él me abrazó, y yo lo abracé, dándome cuenta de que había llorado sin siquiera notarlo. Ese dibujo era simple, pero significaba todo. Significaba que Davi finalmente se veía a sí mismo como alguien que pertenecía, como hijo, y yo, por fin, me veía como madre de nuevo. No solo de Miguel y Clara, que estaban lejos, viviendo sus vidas, sino de Davi, que estaba aquí, presente, vivo, mío, el día que él me defendió. Llevaba casi 3 años viviendo Davi conmigo cuando sucedió. Estábamos en el centro, comprando útiles escolares para él. Ya iba para 6º grado, creciendo demasiado rápido para mi gusto. Entramos a la papelería, elegimos cuadernos, lápices, plumas. Todo estaba tranquilo hasta que me encontré con Alcira. Alcira era cuñada de Joaquín, hermana de la mujer que me había corrido de casa hacía 28 años. No la veía desde entonces, y sinceramente prefería seguir así. Ella me reconoció al instante, y vino directo, con esa sonrisa falsa que recordaba bien. «Elena, qué sorpresa», dijo demasiado fuerte. «¿Cuánto tiempo?» «Pues sí», respondí cortante, tomando los cuadernos e intentando irme. Pero ella me bloqueó el camino, mirando a Davi con curiosidad. «¿Y este quién es?» «Mi hijo», respondí corto. Ella levantó las cejas, sorprendida. «¿Hijo? No sabía que te habías casado de nuevo». «No me casé». «Ah». Su tono cambió, se hizo malévolo. «Ya veo. Adoptaste, ¿verdad?» «Así es». Miró a Davi de arriba abajo, de esa manera desagradable que tienen algunas personas. «Pobre criatura. Debe ser otro de esos abandonados que nadie quiso, ¿no? Como tú lo fuiste un día». Sentí que me hervía la sangre. Pero antes de que pudiera responder, Davi dio un paso al frente. «Usted no le hable así a mi mamá». Alcira lo miró, sorprendida. «¿Cómo dijiste, chamaco?» «Dije», repitió más firme ahora, «que usted no le hable así a mi mamá. Ella no es ninguna pobre, y yo no soy ningún abandonado. Tengo mamá, y ella es la mejor persona que conozco». Me quedé paralizada. Davi, que siempre era callado, tímido, inseguro, me estaba defendiendo. Alcira se rió, nerviosa. «Mira nomás, el mocoso tiene boca, y usted tiene lengua sucia», replicó Davi. «Mi mamá me enseñó que la gente buena no habla mal de los demás, y que la gente que habla mal es porque no tiene nada bueno que decir de sí misma». Alcira se puso roja. Otras personas en la tienda comenzaron a mirar. «Vámonos, Davi», dije bajo, poniendo mi mano en su hombro. «Pero mamá, ya vámonos». Pagamos las compras y salimos. En la calle, Davy seguía nervioso, respirando rápido. «Disculpa, mamá. Sé que a usted no le gusta el pleito, pero ella no tenía derecho a hablarle así». Me detuve, me agaché frente a él, le sujeté los hombros. «No tienes que disculparte. Hiciste bien». «¿De verdad?» «Sí. Gracias por haberme defendido». Él se relajó, aliviado. Volvimos a casa en silencio. Pero no era un silencio incómodo. Era ese silencio bueno, de gente que se entiende sin necesidad de hablar. Esa noche, después de cenar, Davi se sentó conmigo en la terraza. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Siempre puedes». ¿Qué quiso decir esa mujer? ¿Que a usted la abandonaron como a mí? Respiré profundo. Sabía que en algún momento lo iba a preguntar. En algún momento tendría que contarlo. Es una historia larga. Tengo tiempo. Y conté sobre Joaquín, sobre su muerte, sobre ser corrida de casa con Miguel y Clara, sobre los años luchando sola, batallando, sufriendo, sobre construir esta casa con mis propias manos, sobre el vacío que quedó cuando mis hijos crecieron y se fueron. Davi me escuchó en silencio, con los ojos abiertos como platos. «Entonces, ¿a usted también la abandonaron?», preguntó al final. «Sí, y aún así, usted me acogió, sabiendo lo que duele». «Por eso mismo», respondí.
porque sé lo que duele, y no quería que lo sintiera solo. Él se quedó callado, procesando. Creo que nos encontramos por una razón, dijo por fin. ¿Qué razón? Para salvarnos, el uno al otro. Sonreí, emocionada. Creo que sí, hijo, creo que sí. David tenía 14 años cuando hizo la petición. Estaba crecido, casi un hombre, voz grave, dejándose el bigote, quedando del tamaño de la puerta. Pero seguía siendo mi niño. Todavía pedía la bendición antes de salir. Todavía se sentaba conmigo en la terraza todas las noches. Estábamos allí, viendo el cielo cuando habló. Mamá, quiero cambiar mi apellido. Lo miré sorprendida. ¿Apellido? Sí. Quiero quitarme el de mi madre biológica y ponerme el suyo. El corazón me dio un brinco. David, ya platiqué con la maestra, continuó él, ansioso. Dijo que es posible, que puedo pedirlo a la justicia, que como usted tiene la patria potestad y mi mamá biológica renunció a mí, tengo derecho. Me quedé sin palabras. Pero solo lo hago si usted me deja, completó. No quiero obligarla, solo quiero, no sé, quiero tener el mismo nombre que usted. Quiero que todos sepan que soy su hijo de verdad. Le tomé la mano apretándola fuerte. Tú siempre has sido mi hijo de verdad, David. El papel no cambia eso. Lo sé, pero lo quiero. Quiero que cuando alguien me llame por mi nombre completo, y así todos sabrán que soy hijo de Elena, de la mujer más fuerte que conozco. Lloré. No pude contenerme. Si eso es lo que quieres, dije entre lágrimas, entonces sí, vamos a hacerlo. Su sonrisa iluminó la noche. 3 meses después, el juez firmó el papel. David Santos Silva dejó de existir. Y nació David Silva Fernández, mi hijo, en el nombre, en el corazón, para siempre. Cuando David se graduó de la preparatoria, a los 17 años, la casa estaba llena. Miguel vino con su familia, Clara también, doña Irene, la vecina, la maestra que había acompañado a David desde la primaria, amigos de la escuela, gente que yo ni conocía, pero que David se aseguró de que estuviera allí. Había quedado en tercer lugar en el examen de admisión para medicina veterinaria en la Universidad Federal. Mi hijo iba a ser veterinario, como soñaba desde niño. En la ceremonia de graduación, cuando dijeron su nombre, me levanté y aplaudí más fuerte que todos. David Silva Fernández. Subió al escenario, recibió el diploma, buscó mi rostro en el público. Cuando me encontró, sonrió, e hizo un gesto pequeño, discreto. Se puso la mano en el corazón. Era su manera de decir gracias sin hablar. Lloré. Clara lloró. Miguel lloró. La maestra lloró. Toda la casa lloró. Después, en la fiesta en casa, David dio un discurso. Quería agradecer a todos los que creyeron en mí. Comenzó, nervioso, sosteniendo un vaso de refresco. Pero principalmente a una persona. La persona que me encontró cuando estaba perdido, que me cuidó cuando estaba enfermo, que me enseñó que familia no es solo quien te parió, sino quien elige quedarse. Miró hacia mí. Mamá, si no fuera por usted, yo no estaría aquí hoy. Quizás ni siquiera estaría vivo. Usted me lo dio todo. Casa, comida, amor, educación. Pero más que eso, usted me dio dignidad, me enseñó que valgo algo, y voy a pasar el resto de mi vida intentando retribuirle eso. No pude contenerme. Me levanté, lo abracé y dejé que las lágrimas mojaran su camisa. Tú no me debes nada, susurré. Tú ya me lo diste todo cuando aceptaste ser mi hijo. La fiesta duró hasta tarde. Música, comida, risa. La casa que pasó décadas en silencio ahora irradiaba vida. Y yo, sentada en la terraza viendo todo aquello, pensé, valía la pena. Cada lágrima, cada lucha, cada noche sola. Todo valió la pena para llegar aquí. Epílogo del epílogo. 10 años después.
Hoy, 10 años después de aquel día en el camino, me despierto y escucho ruido en la cocina. No es Davi. Él vive en la ciudad ahora, tiene su clínica veterinaria, atiende gratis a los animalitos de la gente humilde, es conocido como el veterinario del pueblo. Viene a verme todos los fines de semana sin falta. El ruido es de Clara, que se mudó más cerca y ahora viene cada semana a tomar café conmigo. Y de Miguel, que se jubiló temprano y decidió volver al rancho. Compró un terreno al lado del mío, construyó una casa y ahora somos vecinos. Me levanto despacio. La edad pesa, 64 años cobran su precio, pero todavía me las arreglo bien. En la cocina encuentro a Clara haciendo pastel, Miguel tomando café, y sentadas a la mesa 3 niños pequeños, los nietos de Miguel, que ahora viven por aquí y me visitan diario. «Buenos días, abue», gritan en coro. Sonrío. «Buenos días, mis amores». Me siento a la mesa, Clara me sirve café. Miguel me pasa el pan. Los niños parlotean sobre la escuela, sobre los amigos, sobre el perrito nuevo que quieren adoptar. Y yo, en medio de ese alboroto sabroso, pienso en cómo cambió la vida. Pienso en la Elena de hace 25 años, sola, cerrada, esperando morir sin haber vivido de verdad. Y pienso en la Elena de hoy, rodeada de gente, amada, necesaria, todo por culpa de un niño que apareció abandonado en mi puerta y que sin saberlo me salvó. Por la tarde, cuando todos ya se han ido, me siento en la terraza. Davi llega, como siempre lo hace los sábados. Trae pastel que hizo su novia, una muchacha buena, a la que ya considero hija también. Nos sentamos uno al lado del otro, viendo el camino. «¿Sabes en qué estaba pensando hoy?», comenta él. «¿En qué? Que hace 10 años que usted me encontró». Así es. A veces pienso, ¿y si usted no se hubiera detenido? ¿Y si hubiera pasado de largo? Pero no pasé, respondo simple. Lo sé. Pero ¿y si lo hubiera hecho? Lo miro. Mi vida sería otra, más vacía, más triste, más sin sentido. Él sonríe. La mía también. Nos quedamos en silencio. Ese silencio bueno, de quien se entiende sin necesidad de hablar, hasta que vuelve a hablar. «Mamá, Julia y yo estamos pensando en casarnos». Mi corazón da un vuelco. «¿En serio? ¿En serio? Y yo quisiera pedirle algo. ¿Usted acepta ser madrina?» Le tomé la mano, emocionada. «Claro que acepto, hijo». Él sonríe. Esa sonrisa que conozco tan bien. La misma de cuando era pequeño y recibía un elogio, la misma de cuando sacaba buenas notas, la misma de cuando sabía que era amado. «Gracias», dice él, «por todo». «Gracias a ti», respondo, «por haberme dejado ser tu madre». El sol se pone despacio, tiñendo el cielo de naranja y rosa, y yo me doy cuenta por fin de lo que aprendí en estos 10 años. La vida no está hecha de grandes momentos, está hecha de pequeños gestos, de detenerse cuando alguien lo necesita, de abrir la puerta cuando tocan, de elegir quedarse cuando sería más fácil irse. A veces salvar a alguien es solo estar presente, y a veces ser salvado es solo aceptar que a alguien le importas. Davi apoya la cabeza en mi hombro. Y yo a los 64 años, con el cuerpo cansado pero el corazón lleno, doy gracias. Doy gracias por el niño que lloraba a la orilla del camino. Doy gracias por haberme detenido. Doy gracias por haber elegido el amor en vez del miedo, porque al final fue la mejor decisión que tomé en mi vida. A veces Dios pone personas rotas en nuestro camino no para que las arreglemos, sino para que ellas nos arreglen a nosotros también. Porque la vida tiene estas cosas. Uno se salva salvando y aprende a vivir de nuevo, enseñándole a alguien a vivir por primera vez.